La UEFA Champions League nos ha dejado ya los octavos de final ya definidos. Esta eliminatoria de los playoffs nos ha dejado alguna que otra sorpresa, sobre todo un equipo revelación, que nadie contaba con él, que tenía 97% de probabilidades de no pasar ni siquiera a los playoffs en noviembre y que ahora es toda una revelación, el Bodo Glimt. Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo programa de La Volea en 7 de Zaragoza Televisión, por supuesto, siempre aquí acompañados de nuestro amigo Hugo. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Bueno, vamos a empezar por lo que hemos dicho, que es la Champions, al fin y al cabo, que es la competición que ha traído esta semana, que ya se han acabado estos playoffs, que ya sabemos resultados y ya sabemos todos los equipos que van a jugar los octavos de final. De hecho, hoy mismo se celebra el sorteo de esos octavos de final, también se celebra por dónde van a ir cada equipo, a qué lado del cuadro van a caer, y también sabremos ya directamente cuartos de final, semifinal y final. Por lo tanto, el sorteo de hoy es el último sorteo de la Champions, Hugo. Efectivamente, bueno, la jornada muy interesante. Partidos más, partidos menos, ha habido alguna remontada, ahora iremos en detalle partido por partido, pero me parece que quedan unos octavos muy bonitos para los espectadores, sobre todo. Sí, la verdad es que ya hemos dicho que poca sorpresa más allá del Bodo Glimt, la verdad. Yo creo que luego todos los equipos que han pasado, creo que no ha habido ningún tipo de revelación. Este formato está hecho para que los grandes equipos europeos pasen directamente a las fases eliminatorias, sin que haya muchas sorpresas, pero como digo, yo creo que más allá, Hugo, de Galatasaray y de, por supuesto, Bodo Glimt, yo creo que ningún equipo ha sido la gran revelación y ningún equipo grandísimo se ha quedado fuera, más allá de Inter y más allá de la Juventus. Sí, puede ser. Lo único sería... Marsella. Sí, yo lo iba a tirar por el otro lado, en vez de los que no han pasado, uno que es igual, podría considerarse más pequeño, que sí que ha pasado, dentro de ese top 8, que es el Sporting Club de Portugal, sí, el Sporting de Lisboa. Sí, el Lisboa yo creo que, o sea, el Sporting de Lisboa creo que es el equipo que ha pasado, que muchos igual contábamos con el Marsella, por ejemplo, y no contábamos con el Sporting de Lisboa. Pues bueno, creo que ha habido ese pequeño cambio. Lo que pasa es que el Lisboa está muy bien entrenado. Pasamos ya directamente a los partidos. El primer partido de todos fue el del Atlético de Madrid, que jugó contra el Brujas, donde el marcador fue del partido de vuelta 4-1, con hat-trick de Sorloth y un golazo de Johnny Cardoso, pero que la eliminatoria global quedó al final 7-4, Hugo. Efectivamente, solucionan un poco ese tropiezo que tuvieron en Bélgica en la ida. Como has dicho bien, el hat-trick de Sorloth, y hemos visto un Julián Álvarez que lo vamos adelantando, o sea, estoy adelantando, luego, sí. Está adelantando acontecimientos, pero desaparecido, ¿no? No acaba de encajar este año en el equipo. El último gol que marcó fue en la eliminatoria de Copa del Rey contra el Barça, pero desde entonces creo que no marcaba desde diciembre. Sí, pero es que este último partido ni tiró a puerta. No, o sea, y yo creo que al final creo que ha perdido esa condición de indispensable en el Atlético de Madrid. O sea, el Atlético de Madrid lo ficha porque es un supercrack, y el año pasado demostró que era un supercrack y que esos 90 millones que al final pagó el Atlético creo que estaban bien invertidos. Lo que pasa es que este año no lo sé, no sé qué le pasa, porque el Atlético de Madrid sigue siendo el mismo, sigue jugando de la misma manera, sigue teniendo el mismo estilo de juego. El que ha cambiado parece ser que es Julián, que no... O sea, el que le está pasando por la derecha es Sorloth, que no contábamos con él, y ahora Julián es el que se está quedando atrás. Es que Griezmann le está pasando ahora por la derecha. Efectivamente, pero bueno, al final el fútbol son rachas, entonces igual ahora vemos una versión de Julián para que llegue el Mundial, que le suele pasar y... Suele pasar a los argentinos, sí, a los argentinos mucho, y luego vuelva del Mundial renovado, pero ya veremos lo que le deparará. La verdad es que en cuanto al partido, poca historia. O sea, sí que es verdad que allí en Brujas, sí, Bueno, estuvo interesante la ida. Claro, la ida estuvo bien por ese 3-3, pero luego la vuelta, la primera parte parece ser que se le podía complicar al Atlético en el Wanda, pero después nada, después no hubo mayor cosa.
Luego nos vamos al Newcastle, que el Newcastle ya hablamos la semana pasada que tenía la eliminatoria sentenciada. El partido de vuelta fue 3-2, partido más emocionante, más goles, pero el Karabakh no tenía ningún tipo de opción porque la ida ya llevaba al Newcastle un 1-6 y por lo tanto la eliminatoria acabó con un 9-3 global, Hugo. Efectivamente, es poco que hablar. Las urracas hacen los deberes y pasan de ronda. Solo sería lo único que enmarcar. Porque llevarte... Ese sería el titular. Sí, sería el titular. Llevarte la eliminatoria a tu campo ganando de 5 goles, me parece, y encima contra un rival como el Karabakh, que a priori son de los más pequeños del formato Champions, pues parecía imposible el milagro y pues así se ha dado. Sí, la verdad es que remontar un 6-1 era imposible con la calidad que tiene el Karabakh, porque además si me dijeses que la vuelta era allí, pues bueno, aún te lo puedo comprar, porque por ejemplo el Chelsea empató allí 2-2 en la fase de liga, no sé, había algún equipillo que había sufrido allí, pero es que el Newcastle salió en tromba, y bueno, es que salió en tromba en St. James's Park también, porque se pusieron 2-0 bastante rápido, lo que pasa es que luego tuvo un poquito más de emoción el partido. Pasamos al Bayer Leverkusen, otro equipo que dejó la eliminatoria sentenciada ya en la ida, ganaron 0-2 en Grecia y ahora en la vuelta en Alemania 0-0, un partido, ya os lo digo, si no lo visteis, aburridísimo. Lo único que hubo fue un larguero de Grimaldo y se han sacado. Buen larguero, ¿eh? Sí, buen larguero. Le pegó buen jetazo a la bola. Pero es que no acabó nada más. O sea, no hubo nada más. En todo el partido no hubo nada más. Sí, ya lo sé. Si estaba con el Multi-Champions y yo creo que es la única vez que vi el partido. Fue un partido de mínimos absolutos. O sea, el Leverkusen no quería cometer ningún error y el Olympiacos intentaba proponer algo porque tenía que remontar, pero siempre intentando también vigilar mucho las espaldas para que no le hiciesen mucho daño a la contra. Entonces, a los de Mendilibar no les dio. Yo creo que aquí se notó la calidad individual de los dos equipos y no les dio, pero muy buen trabajo de los de Mendilibar, todo hay que decirlo, en esta Champions. No, sí, siempre acaban plantando cara el Olympiacos. Es tanto en Europa, no me acuerdo si era Europa o Conference League del año pasado. El año pasado Europa League porque ganaron la Conference hace dos. Efectivamente, pues tanto desde que ganaron la Conference League ha hecho muy buen papel en todas las ediciones de competiciones europeas. Desde que llegó Mendilibar. Efectivamente, es lo que iba a decir. Desde la llegada del técnico español, la verdad es que el Olympiacos está con otra cara. Nos gusta mucho Mendilibar. Algún día, si te quieres pasar por aquí, Mendy, ya sabes, me llamas y te vienes. Y te hacemos un hueco en medio. Eso es, te vienes y te entrevistamos. Y luego pasamos a la eliminatoria sorpresa. Yo creo que la mayor bomba que ha habido en esta Champions League, ahí lo estamos viendo en pantalla, donde el Bodo Glimt consiguió ganar al Inter en casa del Inter, es decir, en San Siro. Ya no es que solo ganasen en Noruega, donde ganaron 3-1, sino que ganaron en San Siro por 1-2, donde se consiguieron poner además 0-2. Un equipo que lo trabajó súper bien y que, como he dicho antes en la editorial, en noviembre tenían un 97% de probabilidades de caer eliminados de la Champions. O sea, no entran ni entre los 24 primeros. Para que os hagáis una idea, la Liga Noruega empieza en marzo y acaba en diciembre. Ellos tuvieron vacaciones hasta enero. En enero empiezan a volver a la rutina y al trabajo. Pero es que, para que os hagáis una idea, esto es una intrahistoria que contó Rafa Skritz en el partidazo de COPE. Con ese 97% de probabilidades, entonces el entrenador dijo, vale, para que mis jugadores no decaigan, voy a llamar a un ex militar de allí de Noruega que les va a motivar. Bueno, les llevó a motivar a tal punto de que ganaron a Manchester City, Atlético de Madrid, pasaron a la fase de playoff y han ganado al Inter, y ahora el Bodo, sus aficionados y ellos mismos, se creen que pueden ganar la Champions. O sea, que pueden ganar la Champions. A ver, si juegan como jugaron contra el Inter, ¿por qué no? Hombre, plantar cara a todo el mundo yo creo que le pueden plantar cara. Claro, de hecho, en la próxima fase en los octavos le toca o Sporting de Lisboa o Manchester City. Al Manchester City ya la han ganado, 2-0 en Noruega. Otra cosa es luego ir al Etihad. Bueno. Que este año ir al Etihad es un campo muy difícil. Pero bueno, también ir a San Siro era un campo difícil. Me gustó mucho, sobre todo, ya hablando del partido, el planteamiento que puso el entrenador noruego, defender en 4-4-2 y sobre todo dejar al Inter que atacase mucho por los costados, porque es donde más sufrí, donde menos ocasiones generaron y sobre todo donde más, yo creo que la ausencia de Lautaro se notó en exceso. Sí, puede ser. No le acaban de salir las cosas al Inter tampoco. Yo la verdad que no entendí muy bien qué pasó en el primer gol, porque como que no lo celebra, mete el gol, no lo celebra. Bueno,
Algo raro pasó, pero... ¿Sabes lo que creo que pasa? Que creo que llevaba... Primero, que no sabía él mismo si estaba en fuera de juego o no, que luego se ve claro que no está en fuera de juego. Bueno, pero como que se enfada Claro, pero otro. porque yo creo que se enfada con su compañero porque tenía un pase claro a él para meterla directamente, un pase de la muerte, y sin embargo intenta definir al compañero y se la para Sommer. Sí, o sea, sí, a ver, que le mete gol del rebote. Claro, creo que viene por el enfado más que por no saber si está en fuera de juego. Creo yo, ¿eh? O sea, yo creo que el jugador aún seguía cabreado. Bueno, a mí me parece espectacular que un equipo como el Bodo, en su primera clasificación a Champions League en toda su historia, esté tumbando al Inter de Milán en el Giuseppe Meazza y en vez de celebrar un gol se ponga a enfadarse con su compañero. Sí. Pero bueno, muy buen trabajo del Bodo Glimt, lo hemos dicho. Se llegó a poner 1-5 en el global de la eliminatoria y cabe recalcar que el Giuseppe Meazza puede albergar al 150% de la población de Bodo. Sí, porque que es un dato, me parece, vamos. Porque Bodo Glimt tiene 50.000 habitantes. Sí, y bueno, Giuseppe Meazza 75. 75.000 más o menos. Cuando juega el Milan es San Siro y cuando juega el Inter es Giuseppe Meazza, ¿verdad? Sí. Vale, es que yo siempre le llamo San Siro, la verdad. Bueno, no distingo. Pero la final de Champions del Atlético Madrid era San Siro. Y era campo neutral. Pero porque yo creo que al final el nombre en sí es San Siro, el nombre del estadio creo que en sí es San Siro. De hecho, creo que se cambia hace unos años para distinguir el campo del Inter y del Milan. Creo, no lo sé, igual me estoy confundiendo. Puede ser. Pues bueno, que ahora veremos a quién le toca el Bodo. Sobre todo, pues yo voy con el Bodo, mucho ánimo para el Bodo. Hay que tenerles un ojo encima porque... Mucho ánimo. Estuve, de hecho, mirando para ir a Bodo. Jodo. Lo que pasa es que hay un problema. Y es que tengo que viajar hasta Oslo. Y de Oslo tengo que hacer transbordo hasta Bodo. Puedo ir en avión directo, pero miré la manera de ir en autobús. 16 horas de autobús. Entonces se me quitaron las ganas. Luego vamos a la remontada, yo creo que de toda la Champions, que es la Atalanta, que consiguió en la ida, perdieron 2-0 allí en Alemania contra el Borussia Dortmund, y en la vuelta consiguieron remontar quedando 4-1 y por lo tanto la eliminatoria quedó 4-3. Hay que decir que el Atalanta se llegó a poner 3-1, el partido se iba a la prórroga y en el 98 meten un gol que clasifica al equipo de Paladino. Ojo que ya lo nombramos la semana pasada, que dijimos, cuidado que sí, que el Borussia Dortmund lo ha hecho muy bien, pero que el Atalanta con Paladino ha mejorado mucho y es otro equipo totalmente distinto que con Ivan Juric. Pues ahí lo tenéis, Hugo. Es correcto. Además, un final muy movido con 3 expulsiones. El último gol que has nombrado tú lo meten, si no recuerdo mal, de penalti. Sí. Y me parece escandaloso si se ve la imagen del penalti que estaba pasando ahora por el carrusel de imágenes que tenemos, ¿no? La de Bensebaini, que le clava los tacos en la frente al delantero del Atalanta que va a rematar el balón solo contra la portería, le clava los tacos en la frente, pita córner y tiene que esperar al VAR, estando mira, ahí lo vemos, que le clavan, es que... Pero luego se ve hay una imagen en la que está en el suelo, pero sangrando. Bueno, ¿sabes quién era el árbitro? Ah, sí. Español, árbitro español. En fin. Para variar un poco. Tenemos los mejores árbitros, tenemos los mejores árbitros de toda Europa. O eso dicen. Nada que ver, ya os lo digo yo, no son todos malos, porque hay que decirlo. Mira, esto es una reflexión que lo hacía yo el otro día, yo solo. A ver. Y te la voy a decir. Yo no es que creo que los árbitros en sí sean malos. Yo creo que el nivel del arbitraje es muy bajo. Yo creo Español, Yo creo que ha bajado mucho con el VAR. Como que se han relajado a partir del VAR. Pero ¿sabes por qué? Porque yo creo que los árbitros ya dejan de interpretar. O sea, con el VAR yo creo que los árbitros ya han dejado de interpretar. La cosa es que aunque haya VAR, hay acciones que aún son interpretables, porque por mucho que haya contacto, tú en directo ves si el contacto es suficiente para un penalti, para una falta, para una roja o no. Pero no me refiero a eso. Me refiero, por ejemplo, si tienen dudas de pitar el penalti o no, dicen, bueno, no lo pito y si eso, pues ya me corrige el VAR. Cuando antes, si tenías dudas, era en cuestión de segundos decir penalti o no. Y ahí te la jugabas un poco. Claro. O, por ejemplo, los linieres. Los linieres más de lo mismo. Ahora si tienen dudas... Hombre, el Rafa, no me jodas. Claro, si tienen dudas, no levantan el banderín porque dicen, bueno, el semiautomático lo dictaminará sentencia. Sí, eso me parece también, es que lo de dejar seguir fueras de juego tan claros. Sí, y luego, por ejemplo, lo del tema de que no pueda entrar el VAR en segundas amarillas, a mí, sinceramente, chico, me vuelve loco. O sea, me vuelve loco. Porque, por ejemplo, un jugador, lo vimos la semana pasada, un jugador que simula como Bastoni,
que simula, joder, es que le estás condicionando todo el partido al equipo rival. Es que tienes que entrar para segundas amarillas, tendrías que entrar. O por ejemplo, hemos visto goles de córners que no son. Uy, y de faltas. Y de faltas que no son. Eso sí me pone loco, vamos, viéndolo. Joder, es que hay, yo qué sé, pero también es verdad que entramos en el... Ya, ¿hasta qué punto tienes que rebobinar para revisar algo? O sea, si ahora nos quejamos de que el juego se está parando mucho... Pues imagínate. Imagínate si queremos entrar en todas las demás cosas que estamos diciendo. Creo que tenemos que encontrar un punto medio en el que los árbitros dejen de interpretar y en el que, digamos, interpretasen todo. Tenemos que encontrar un equilibrio medio por todo, por el bien del arbitraje. Pero lo que digo, yo creo que es que los árbitros no es que sean malos de por sí, sino que su nivel de interpretación y el nivel del arbitraje es muy, muy bajo. Y desde mi punto de vista, ese es el gran problema que hay. Sí, sí. O sea, coincido completamente contigo porque en España estamos viendo últimamente actuaciones arbitrales muy flojas, que dejan mucho que desear. Y bueno, si esto hablamos de España, no te quiero ni imaginar de Italia. En Italia, Hugo, el arbitraje es flojísimo, pero hombre, flojísimo. Ya lo vimos con la Juventus. Ya lo vimos con la Juventus la semana pasada, pero es un arbitraje flojísimo, de verdad. Y hablando de la Juve y de Italia, nos vamos al partido de la Juve, donde, a pesar de que hicieron una muy buena remontada los de Spalletti en el partido, porque el partido de ida, ya sabéis, que acabó ganando el Galatasaray 5-1, la Juve consiguió... 5-2. 5-2, perdón, eso es, con uno menos también. La Juve consiguió, con uno menos, por la expulsión de Kelly... Desde el 49. Desde el 49, quedar 3-0. Se lleva el partido a la prórroga, pero sin embargo, en la prórroga, Osimhen dicta sentencia y marca un gol y después el Galatasaray marcaría otro gol, quedando el partido así 3-2 y por lo tanto el eliminatorio global 5-7 y los turcos pasan de ronda, Hugo. Sí, avisábamos, el Galatasaray era un equipo a tener en cuenta, uno de los objetivos a marcar como posibles underdogs, que se llaman. Entonces, ya veníamos avisando de que la Juventus podría tener un tropiezo contra el Galatasaray, así ha acabado siendo. Y la verdad es que el partido muy completo, se ve también un Galatasaray. A mí me gusta este Galatasaray, Osimhen, la verdad es que es un... A mí no. A mí es que Osimhen es un jugador que desde que salió su pedazo de temporada que hizo con el Napoli cuando estaba con Kvaratskhelia, desde esa temporada... Con Spalletti. Con Spalletti. Desde esa temporada a mí Osimhen me ha... No sé, como que me ha entrado muy en mis libros, por así decirlo, y todo lo que hace pues me va a parecer bien, entonces... Sí, a ver, yo lo digo siempre, el Galatasaray siempre jugar contra un equipo turco es muy complicado, siempre por el tema de la intensidad, pero sí que es verdad que el Galatasaray se reforzó muy bien en el mercado de invierno, trabajó por ejemplo a Noah Lang, que metió doblete en la ida, y luego por ejemplo el fichaje de Osimhen el año pasado también es un gran fichaje. Bueno, viene de una buena base también que tienen con Davison Sánchez, claro, un muy buen central. Eso es muy buen central, luego también ahora los entrenadores normalmente con el Galatasaray le suelen dar mucho empaque, pero a mí, desde mi punto de vista, o sea, digamos, el partido en sí que hace el Galatasaray me parece horroroso. Hombre, se confían. Lo que pasa es que luego en la prórroga meten una marcha más, porque además están con uno más, el físico de la Juve no da, porque luego los recambios de la Juve no los entiendo, no sé por qué cambia a Yildiz, que a pesar de que estaba reventado es tu mejor jugador y es el único que hace cosas, y sí que la expulsión creo que se notó mucho. Por cierto, una expulsión que lo expulsa de primeras, va al VAR, revisa si es expulsión o no, dice que no es expulsión, le saca amarilla, pero como tenía otra amarilla, sí, acaba expulsado igual. Entonces fue una absoluta locura, yo creo que nadie se enteró muy bien de lo que había pasado, pero realmente esto es lo que pasó, Hugo. Sí, me recuerdo un poco, hubo una jugada cuando Ramos estaba en el Sevilla, casi reciente incorporación del VAR en la Liga, que me acuerdo. Ramos en el Sevilla. Sí, o sea, no, a ver, la segunda época, después del PSG. Pero hombre, cuando Ramos llega al Sevilla, el VAR ya llevaba instaurado en España desde 2018. Desde el Mundial de 18-19 era. 19, y Ramos llega al Sevilla en 2024. Bueno, pues fallo mío. Yo digo, no puede ser. No, pues fallo mío, ya está. Bueno, lo que sucedió fue básicamente que hizo una entrada, pues como Sergio Ramos, fue fuerte, al tobillo, le sacaron tarjeta amarilla
¿no? Que creo que era la segunda amarilla y por eso era roja, lo revisó el VAR, le dijo que no era segunda... Al revés, porque segundas amarillas hemos dicho que no puedes revisar. Espera, déjame terminar. Revisó el VAR, vio que la entrada era de roja y le sacó roja. Entonces, claro, Sergio Ramos como que se medio alegró porque le quitaron la amarilla. Sí, pero da igual, o sea... No, ya acabó siendo roja directa. Sí. Me recordó un poco a eso. Sí, fue algo parecido. Sí, seguido con el partido, volvemos a poner el foco en el partido. Yo, bueno, lo que me parece es que igual se relajó un poco en los 90 minutos el Galatasaray. Sí que es cierto que lo hemos nombrado, la expulsión a la Juventus le ha podido hacer mucho daño por el tema del aspecto físico y eso también condiciona los cambios. Entonces es difícil manejar un partido que como entrenador que llegas a prórroga, tienes que meter goles porque si no, no te da para pasar de ronda y tienes uno menos. No, sí, yo he de decir que lo entiendo, pero claro, quitar a tu mejor jugador me pareció una cosa, la verdad es que bastante rara. Por cierto, la Juve, sus últimos 3 partidos, 3 expulsiones. En Champions expulsaron en la ida a Cabal, en Serie A expulsaron a Kalulu y ahora han expulsado a Kelly. O sea que la Juve 3 partidos, 3 expulsiones. Muy bien. Alguna expulsión más que otra, ¿eh? Sí, alguna expulsión más que otra, pero al fin y al cabo son expulsiones. Y ahora nos vamos al duelo francés, donde el PSG consigue ganar al Mónaco en la eliminatoria global por un marcador de 5-4. Eso sí, el partido quedó 2-2. El Mónaco se queda con uno menos por una doble amarilla muy rigurosa, la segunda amarilla muy rigurosa a Koulibaly. Pero aún así el Mónaco mete gol en el descuento, pone el 2-2 en el Parque de los Príncipes y tuvo una ocasión al final del partido, Wout Faes, que podría haber mandado el partido a la prórroga. El PSG pasa, pero a mí el PSG, Hugo, me está dejando muchísimas dudas. Sí, al final, bueno, el Mónaco ya empata el eliminatorio en el minuto 45. O sea que iba a partir de ese minuto el PSG va un poco como de culo, yendo a rebufo para intentar sacar ese orgullo adelante con la situación, siendo ellos los vigentes campeones. Lo acaban haciendo porque, a ver, más allá de que acabe de encajar o no encajar ciertos sistemas estos últimos días dentro del club, a nivel individual son bestias todos. O sea, tienes a Nuno Méndez, que es si no es el mejor, de los mejores laterales. Tiene muchísimo mejor equipo. Es que no tiene nada que ver el equipo del PSG con el del Mónaco. Eso es. Lo que no te da lo colectivo, te lo acabó dando lo individual. Lo que pasa es que al final casi... O sea, estaba sudando la gota gorda para que termine el partido. Sí, por eso digo que a mí el PSG me gusta, pero defensivamente me parece que este año el sistema no lo está haciendo bien. Y siguen jugando los mismos centrales que el año pasado, que son Marquinhos y William Pacho. No, si Marquinhos lleva más tiempo en el club que Al-Khelaifi. Eso es. Y luego, por ejemplo, ahora sí que tiene recambios de garantías como pueden ser Sabarni, que el año pasado hizo un temporadón en el Bournemouth. Pero lo dicho, a pesar de que son los vigentes campeones y que en Francia están líderes, a mí, de verdad, me está defraudando mucho porque el sistema defensivo del Paris Saint-Germain este año no funciona, por lo que sea, pero este año no funciona. Y nos vamos al último partido, que es el del Real Madrid, donde en el Santiago Bernabéu ganó 2-1 ante el Benfica, en la ida ganó 0-1, por lo tanto eliminatoria global de 3-1, donde Mourinho no se le vio por el Bernabéu, a Prestiani tampoco se le vio por el Bernabéu, porque ya sabéis, tiene esa sanción de un partido sin jugar por parte de la UEFA. Que ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa, porque ahora desde medios portugueses dicen que hay gente que sí que Prestiani le ha confesado que le llamó mono a Vinicius. Desde el club lo han vuelto a desmentir. Desde el club lo desmienten. En Inglaterra han sacado que básicamente en esas declaraciones a la UEFA dijo que le había llamado marica, creo que dicen, o maricón, que o sea, que tampoco está bien. Eres muy poco inteligente, porque en el mismo artículo de la UEFA para sancionar se refleja que llamar de forma racista, de forma homófoba, o sea, racista, homófoba, machista, todo eso, se denomina la misma sanción, que pueden ser 10 partidos, o sea que tampoco es que seas muy inteligente. Yo creo que lo hizo un poco más para salvarse las espaldas porque está peor visto el racismo, yo creo. Sí, pero es que a mí que esté peor visto una cosa u otra... Por opinión pública. Claro, por opinión pública, eso es, pero tú como jugador es que no tienes que decir ninguna de las dos, ninguna de las dos, de las tres, ni de las cuatro, ni de las cinco, o sea, no debes decir absolutamente nada de esto. Pero no se les vio a ninguno de los dos.
por el Bernabéu, y es verdad que el Madrid a mí me decepciona. De hecho, empieza el Benfica ganando, remonta el Real Madrid. Sí, que les dura poco la alegría Sí, porque 2 minutos. 2 minutos. Tardó Pero a mí Tchouaméni. el Real Madrid, Hugo, me decepcionó muchísimo este partido. O sea, no Sí. vimos el Real Madrid rocoso de Benfica, ni muchísimo menos. No, bueno, a ver, se nota también Asensio está a un nivel bastante flojo. Se le vio ya ¿Asensio? Asensio, se le vio en el Sadar, vamos, hizo un partidito en el Sadar y luego pues Bueno, en el tampoco- Sadar, más allá del segundo gol, Hombre, tú mírate, si tienes oportunidad, mírate si puedes mirarte en algún momento el partido No, sí lo vi, del lo vi, Osasuna, lo vi. pues fíjate bien en Asensio, porque no me se adelanta mucho en línea, no pero acaba de... a mí me parece que Asensio es el central más en forma de todo el Real Madrid ahora. Hace 2 jornadas sí, ahora no. Mira, No a sé. mí me gusta Asensio, a mí me gusta, lo que tengo yo que creo decir, que- pero no está bien. En cuanto a la opinión pública, creo que Asensio se ve como un tío que es verdad que es muy impulsivo, que al No, pero a final... mí me gustan esos jugadores, ¿sabes? También. O sea, Sí, el tener pero me refiero esa rasmia que decimos como aquí. como son tan impulsivos, a veces, claro, se pasan de frenada, que es lo que le pasó en el partido de Osasuna en el segundo Sí, pero gol. a ver, el segundo gol, mira, pues llegas tarde, vas a. No, a mí me parece, vas a a mí taparlo. me parece un fallo flagrante porque Que sí, pero yo lo entiendo. O sea, vas a tapar Pues yo tarde, no. te tiras en segada. Yo y no, te la comes. yo no porque básicamente tú como central, tú a los jugadores tienes, o sea, a los delanteros tienes que sacarles hacia afuera. El jugador ya estaba yéndose hacia afuera. ¿Por qué te lanzas tú a tapar algo que no va a suceder? Ya estás yéndote hacia afuera. Si lo único que vas a hacer es que te recorte y entrar hacia adentro, que es lo que pasó. Que es lo que pasó. Luego la ayuda de Alexander Arnold, eso ya es Bueno, para, ahí para otra historia, pero Nos vamos a otro, sí, a sí, otro libro. pero bueno, lo dicho, que además Asensio pobre se tuvo que ir al hospital por, Ay, es por verdad. ese golpe en, No, en las cervicales, que él mismo y el Real Madrid han anunciado que no es, no pasa que no nada. es nada grave y que ya salió del hospital, pero el susto fue gordo. Pero lo dicho, el Real Madrid decepcionó, pasa, pero veremos, yo creo que creo que esta frase la hemos escuchado muchas veces, pero con esto al Real Madrid no le da para ganar la Champions, todo hay que decirlo. Sí, pero las veces que lo hemos escuchado, luego, Sí, luego ha habido palabras que tragar. Sí, también. pero era otro Real Madrid. Tenías arriba a 3 bichos y ahora este Real Madrid tienes arriba a 1 bicho y medio. Bueno, Porque Mbappé no está bien con el tema de la rodilla, no está bien, no sé qué le pasa, pero no está bien. Y Vinicius va a días, a ratos y a momentos. ¿tú también piensas que se borra de los partidos Mbappé? A ver, es que no es que lo pienses, es que es la sensación que da, al fin y al cabo. Es que si te paras a contar, en la Supercopa no estuvo. En el partido contra el Manchester City en esto no está. Ahora en esta eliminatoria tampoco está. Joder, es que te paras a pensar y dices, es que los partidos grandes no está. Y luego Andrés Onrubia también lo decía con el PSG, que muchas veces con el PSG en los partidos grandes no estaba. Entonces a mí me da la sensación de que sí, de que parece ser que se borra. No digo que se esté borrando, Pero solo se borra a nivel de clubes, porque luego en la selección. Claro. Pero es que es lo que me da la sensación a mí. No, que puede, o sea, Que puede ser, o sea, pero es la sensación. yo no voy a decir que se borre. Claro, yo porque- tampoco, es la sensación que da. La sensación que da es esa, que se borra, pero es que tampoco podemos asegurarlo. También te digo, si este dolor lo lleva teniendo desde el mes de diciembre, para Sí, porque es lo mejor. Es mejor una pausa de 2 jornadas que no tener que estar parando cada 3. Claro, porque si estás ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, es que es muchísimo peor para el jugador y para el club. Efectivamente. Bueno, vamos a seguir con las noticias porque tenemos bastantes y vamos justos de tiempo, Hugo. La primera, la destitución de Yago Barrasate, el entrenador del Real Club Deportivo Mallorca, exentrenador, ahí lo estamos viendo, fue destituido este martes tras la derrota ante el Celta de Vigo este fin de semana. Actualmente el Mallorca ocupa puestos de descenso, es el que marca el descenso con 24 puntos, está en el puesto 18º y está sufriendo una mala racha de resultados negativos. El club estaba buscando nuevos entrenadores, se escuchó mucho lo de Tony Amor, un entrenador que estaba como ayudante en México, que de la casa, pero sí que es verdad que el Mallorca está en descenso a un punto del Elche, que el Elche tiene 25 puntos y ellos tienen 24, y este fin de semana juegan contra la Real Sociedad, Hugo. Que lleva mala racha también la Real. Joder. Sí, buen momento para enfrentarte a la Real, buen momento para Efectivamente. enfrentarte a la Real. ahora Sí, mismo. los 9 últimos partidos los números son terroríficos del Mallorca. Solo 2 victorias y el resto todo derrotas. Sí. Es la verdad que muy, muy triste la situación del club insular. Bueno, lleva una temporada y media. La primera temporada luchó casi hasta el final de liga por entrar en Conference.
Es que, mira, lo que pasa en la primera temporada es que la primera vuelta es excepcional, están luchando por entrar en puestos Champions, Sí, sí. es excepcional, y luego la segunda vuelta se caen por completo. Y parece ser que como que esa caída la ha seguido manteniendo esta temporada hasta que ya al final no se ha podido sostener la decisión de seguir con Yagoba. Que en su despedida estuvieron casi todos los jugadores, a pesar de que tenían día libre. Se nota que la plantilla estaba muy unida a Yagoba, pero él mismo dijo que estaba decepcionado porque no había podido hacer lo que le hubiese gustado con el Mallorca y que en vez de construir un proyecto, lo que tenía era que hacer un proyecto de mínimos todas las jornadas porque tenían que salir de ahí abajo, y que él mismo se va decepcionado con su actuación en Mallorca. Efectivamente. Además dijo que este había sido el año más complicado de todo lo que lleva entrenando, y eso que lleva entrenando 13 años en fútbol profesional. Sí, Real Sociedad, Osasuna y Mallorca. Que a los Osasuna le vuelve a clasificar a competición europea desde 2007. Sí, sí. Que la última vez que clasificó los Osasuna a competición europea estaba Pachipuñal. Boh, madre mía. Sí, la verdad es que... o sea, me duele por Yagoba porque es un entrenador que me encanta, pero sí que es verdad que el Mallorca es que no estaba bien, es que ya no terminaba de arrancar. Eso es coquetear todo el rato con el descenso, a pesar de que tienes a Muriqui, que es uno de los máximos goleadores de la categoría. Suerte que tiene al Kosovar, porque si no estaban ya nivel Levante y Oviedo. Eso es. Ya nos vamos hasta Madrid, con el Atlético de Madrid, donde Julián Álvarez no está bien, pero eso sí, el Metropolitano y el Cholo Simeone lo arropan, tanto la afición como el entrenador argentino lo arropan al argentino. A pesar de su discreta actuación, recibió, como os digo, ese apoyo del público y del entrenador, quien lo comparó con Antoine Griezmann en la racha que tuvo aquella de que no marcaba. El Atlético necesita su mejor versión para los próximos compromisos, tanto de Copa como de Champions, porque de Copa están a un solo partido de llegar a la final, que lo tienen muy bien encarrilado, que esta semana, el martes, juegan contra el FC Barcelona, donde tienen un marcador favorable ya de 4-0, eso sí, juegan en el Camp Nou, y en Champions lo necesitan, porque a pesar de que han pasado contra el Brujas, es que el partido contra el Brujas, ya lo hemos comentado antes, es inexistente total, Hugo. No, completamente. Sí, de hecho hay un Julián esta temporada en Champions y otro en Liga, porque en Champions tiene una media de contribución de 0,7 goles y asistencias por partido, y en Liga es de 0,4. Es que casi la mitad. No, ya lo hemos dicho. En Champions 10 partidos y en Liga 25. Sí, ya lo hemos dicho, que en Liga no lleva sin marcar Julián desde noviembre, creo que era. Pues, noviembre y diciembre. Sí, por ahí. Son medias para el perfil que lo estábamos comentando antes. El perfil de Julián se supone que en el Atlético de Madrid debería ser la superestrella, al igual que lo es Lamine en el Barça, Mbappé en el Madrid, ¿sabes? Sobre todo sabiendo que Griezmann ha bajado mucho su nivel. Efectivamente, pero lo que tienes es que ya entiendo que el discurso del Cholo tiene que ser pues Julián, aunque no esté dando su mejor versión ahora, sabemos que es el mejor, no sé qué, nos va a dar mucho, nos va a ayudar, porque no puedes ponerle a caldo a un jugador como hizo Marcelino con Thomas Partey. Estaba pensando lo mismo, no puedes hacer lo que hizo Marcelino con Thomas Partey. Efectivamente, no puedes ponerte en rueda de prensa a tirarle toda la mierda al jugador porque va a jugar peor, básicamente. Entonces me he sacado el lujo de mirar un par de datos. Vale. Ha jugado los 90 minutos en Liga esta temporada en 5 ocasiones, el 20% de los minutos, comparado con superestrellas en sus equipos. Muy poca. Mbappé, 17 ocasiones, el 68% de las veces. Lamine, 14, con el 56% de las veces, teniendo en cuenta la pubalgia. Que ya está recuperada la pubalgia. Y, bueno, ya, pero me refiero en toda la temporada. Sí. Y Muriqui, en 16 ocasiones, terminó los 90 minutos con el 64% de las quitar a Muriqui es quitar al Mallorca del campo. También te digo que, teniendo en cuenta que me lo he estado mirando, a Julián siempre le quitan minutos 64, 70, muchas veces a Mbappé, a Muriqui y a Lamine les quitan en el 88, 87, ¿sabes? Sí. Entonces, todos hacen puntos fantasy, dos puntos fantasy, efectivamente. Pero muchas veces Julián está al borde de hacer solo uno. Efectivamente. Lo que quiero decir con esto es que el Cholo, por mucho que del discurso en rueda de prensa de que sigue confiando en él y por ahí, en lo que importa es lo que se ve en el campo. Entonces ya no es que en el campo no se vea la mejor versión de Julián Álvarez, sino que el Cholo en el campo está dejando ver un poco que tampoco acaba de confiar en el jugador esta temporada, que es normal, porque no está a su mejor nivel. Eso es, lo que dices tú es que es totalmente normal,
porque necesita la mejor versión de Julián, y si no tienes la mejor versión de Julián y además Griezmann ha empezado otra vez a ser mejor jugador y Sorloth está imparable, es que ¿a quién vas a cambiar? Es que no puedes cambiar a ninguno de los dos. Y ahora seguimos en el Atlético de Madrid y una noticia sorprendente, y es la posible marcha de Antoine Griezmann a Orlando City, a la MLS. Ahí lo estamos viendo, el jugador francés tiene una oferta sobre la mesa del Orlando City, pero Griezmann quiere acabar la temporada con el Atlético ganando un título. Claro, aquí entramos en cuidado, porque puede ganar la Copa del Rey y marcharse directamente a la MLS. ¿Qué pasa? Que está mirando fechas y no cuadra. La final de Copa del Rey es el 18 de abril. Que yo digo, igual el mercado de fichajes de la MLS se cierra un poquito después. Bueno, el mercado de fichajes de la MLS se cierra el 26 de marzo. Uf. Entonces, no hay posibilidad de que pueda ganar un título con el Atlético antes de marcharse en este mercado. Se podría ir en el de verano. Pero claro, en el de verano ya coges la MLS a mitad, porque recordemos que la MLS ha empezado ahora, en febrero. Sí. Entonces, claro, ayer, por ejemplo, en la cadena COPE, Antonio Ruiz, periodista que sigue el Atlético de Madrid y que está bastante bien informado, dijo que Griezmann se estaba planteando el irse ya. Entonces, si se va ya, el Atlético de Madrid pierde a un jugador muy importante, porque es verdad que desde el banquillo y últimamente está aportando mucho Griezmann, a pesar de que ya es muy mayor. Pero también tenemos que tener en cuenta que Griezmann tiene ese enamoramiento por el deporte estadounidense, entonces sí que es verdad que su carrera estaba destinada a acabar en la MLS, Hugo. Sí, tienes toda la razón. Además, bueno, Griezmann ya no solo actúa como jugador, sino que vemos que con toda la complicidad que tiene con el Cholo Simeone, hasta algunas veces se atreve a entrar en el área técnica para dar indicaciones a sus compañeros. Es un segundo capitán por detrás de Coque. Efectivamente, pero con más mando en los partidos, yo creo, con más... Por lo menos... Desde el banquillo, claro. Por lo menos en apariencia. Por lo menos en la apariencia de lo que se ve. A ver, también te digo que no es lo mismo, porque Coque está siendo más... Ahora está jugando mucho, sí. Está siendo más presente en los 11 del Cholo, lo que significa de que si obviamente estás jugando el partido no vas a estar igual de pendiente a lo que está pasando en otros lados. Eso que sí que podría hacer Griezmann si tiene, por ejemplo, enfrente a Nahuel Molina, que me parece, bueno, voy a callarme, y le puede dar un par de indicaciones a ver si lo hace mejor. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, y ahora nos vamos a Mallorca, que ya tiene sustituto Yago Barrasate. En este caso es Martín de Michelis, el entrenador argentino. Llega a la isla, lo contratan para lo que resta de temporada y una temporada más opcional, en este caso, que lo pueden renovar. Entiendo que está supeditado a la salvación. Si el Mallorca se salva, lo renovarán. Si no, pues no creo que el proyecto de Michelis llegue mucho más. Como os digo, llega para sustituir a Yago Barrasate, que lo echaron justo el martes. Se hizo ayer oficial por la noche. Y es un entrenador que en Europa no tiene experiencia, porque ha entrenado a River Plate y a Monterrey, tanto en Argentina como en México, pero que bueno, es un entrenador joven que con buenas expectativas, y todo el mundo habla muy bien de Michelis. Ahora, ¿cómo se adapta al Mallorca? No lo sé, viene a una situación de riesgo. El Mallorca ha hablado con Luis García Plaza, con García Pimienta, ¿no? Con entrenadores con mucha más experiencia en la liga, pero se han acabado decantando por el argentino, que este fin de semana no va a estar en el banquillo, porque el entrenador interino que los ha estado dirigiendo es quien lo va a dirigir el partido de este sábado ante el Mallorca, pero sí que se sentará ya en el próximo partido, que es el viernes 6 de marzo ante Osasuna en el Sadar. O sea que va a debutar en una plaza muy muy complicada, Hugo. Sí, la verdad es que es un poco... Este año es una visita al dentista, el Sadar. Todos los años. Para mí visitar el Sadar es súper complicado. Es muy... Sí, el campo siempre lo creo en un fortín. Bueno, de Michelis sí que tiene la poca experiencia, por así decirlo, entre muchas comillas, que tiene en Europa, es en las categorías inferiores del Bayern. Sí. Entonces, pues tampoco se puede contar como Hablas como entrenador, ¿no? Sí, como entrenador. Justo estamos hablando del Atlético de Madrid, y el entrenador que llega a Mallorca es ex-atlético. Sí. Y pues lo que estabas nombrando, básicamente, no tiene mal currículum para su temprana carrera, y ya veremos. Sí que hablan bien de él por Sudamérica, ha tenido buen paso por River y Monterrey.
y veremos que, pues como siempre decimos cuando llega un entrenador nuevo, a ver qué le depara el futuro. A expensas de lo que ocurra. Y ahora nos vamos a la Premier, donde el gobierno británico quiere incorporar una nueva ley, Hugo. El gobierno de Reino Unido plantea prohibir el patrocinio en clubes deportivos, empresas que en este caso sean de apuestas deportivas, pero sin licencia. Ya sabéis que hay muchos equipos, como por ejemplo el Bournemouth, que es lo que estamos viendo en pantalla, con BJ88, el Sunderland también lo tiene, el West Ham también lo tiene. Son empresas que no tienen licencia y que por lo tanto buscan combatir el fraude y proteger a los consumidores. La medida afectará a equipos de la Premier League y se enmarcará en un esfuerzo por regular el sector de apuestas, donde se han reportado riesgos significativos. Sí, bueno, siempre ha estado muy unido el mercado de las casas de apuestas con los patrocinios de equipos de fútbol. Sí. Sin ir más lejos, en el Zaragoza teníamos hace un par de temporadas a William Hill. Sí, y Hasta hace un par de temporadas. Sí, y en el Madrid, estaba Big Win, sí, de todo. O sea, Bedwin también lo hemos tenido, sí. Han estado en todos lados. Está muy bien que lo regulen, de hecho, sobre todo si es para proteger del fraude en casas de apuestas que no tengan tampoco las licencias correspondientes. Entonces, pues me parece que es una forma de proteger a los consumidores, siendo estos pues un público tan amplio que el fútbol cada día lo ve más gente. Sí. Entonces, y como son cada vez más jóvenes, pues así pues les proteges un poco más. Eso es. Y luego también, si queréis saber más sobre este tema, os recomiendo que veáis un vídeo de la media inglesa, de Ilio Leard, que en unos 20 minutos os explica de manera detallada y perfecta todo el problema que está habiendo en la Premier League con este tipo de empresas de apuestas deportivas que no tienen licencia. Y en la Premier League también tenemos al Aston Villa, que está en caída libre. Vamos a decir que aquí en la redacción ha habido debate. Aquí en la redacción ha habido debate porque unos pensamos que el Aston Villa está un poco en caída libre y otros piensan que no. Hugo, ¿A quién te referías? ¿por qué dices que el Aston Villa no está en caída libre cuando estaba a 8 puntos del cuarto clasificado, que era su perseguidor? Ahora el United lo tiene a 3 y tanto Chelsea como Liverpool están a 6 puntos, es decir, el Aston Villa tiene 51 puntos, el United 48 y Chelsea y Liverpool tienen 45, y de sus últimos 6 partidos solo han ganado 2 y tiene una racha goleadora malísima porque ni Oli Watkins está en su mejor versión y quien los está salvando es un nuevo fichaje que es Tammy Abraham, que venía del Besiktas. Bueno, yo considero que tampoco es caída libre, más que nada porque es un pequeño desliz de la temporada. O sea, buenas rachas y malas rachas las tienen todos los equipos, sigue en tercera posición. Porque tenía mucho colchón. Pues es que llegó a estar segundo a 5 puntos o a 4 puntos del Arsenal. Bueno, pero es que, a ver, el Aston Villa obviamente está claro que no compite por ganar la Premier. Por lo que sí que compite y lo que está dejando competir esta temporada es por entrar en los puestos de Champions, que como digo van terceros, están aún a 3 puntos del United. Es verdad que han perdido ese colchón y igual ahora están a 5 puntos, si no mal recuerdo, del City, que son los segundos. Sí. Después han perdido un poco ahí. Del primer puesto están a 10 ya, entonces... A 11. A 11, pues ni te lo cuento. Y en Premier me parece que la situación, pese al pequeño tropiezo que han tenido pues, con el Leeds empatando esta última jornada y estas pasadas que has dicho tú, que como has dicho tú, solo llevan dos victorias, solo. Y bueno, esta jornada les toca a Wolves, que es un equipo desahuciado. Sí, pero empató al Arsenal los Wolves, por ejemplo. Sí, bueno, pero... Dicho queda aquí, desde mi punto de vista, el Aston Villa no va a acabar en los puestos de Champions League, y eso que van a entrar 5 este año en la Premier, 4 más 1, y he de decir que yo creo que va a acabar séptimo, creo que va a acabar por debajo de United, de Chelsea y del Liverpool. Esta es mi apuesta. Veremos qué acaba sucediendo a final de temporada. Nos vamos a la Serie A, Hugo. Nos vamos a la Serie A, donde ha habido otro entrenador destituido. En este caso es Marco Baroni, el que era el entrenador del Torino, ha sido destituido tras este fin de semana y en estar en una situación muy complicada en la Serie A. Llevan una muy mala racha de resultados y hay que decir que están a tan solo 3 puntos del descenso, y es que esa derrota ante el Genoa por un marcador de 0-3 les ha hecho mucho daño. Están ahora mismo 15º con 17 puntos, como os digo, a 3 puestos por encima del descenso.
Sí, lleva una victoria en los últimos 7 partidos. El Torino, la verdad, que no ha encontrado ninguna versión medianamente buena con Baroni. Sí que es verdad que pues, la primera parte de la temporada pues, comenzaron sin pena ni gloria, mitad tabla que tampoco llegaban a luchar por estar arriba. Lo que es el Torino. Sí, pero al final, siendo un equipo de media tabla, siempre quieres aspirar a ver si alguien da la media campanada y puedes intentar luchar por Europa, que es lo que le pasó a los Osasuna con Yagoba, es lo que le ha pasado al Getafe con el año del Eurogeta. Sí, pero luego tienes los casos, por ejemplo, de Villarreal, que llega a Europa, desciende, el caso del Barley en la Premier League llega a Europa, desciende, entonces también tiene una doble vara el hecho de llegar a Europa siendo un equipo que no has jugado casi nunca competición europea, tiene esa doble vara. Pero han contratado a un entrenador de manera muy rápida, que es Roberto De Aversa, o De Aversa, o no... De Aversa. Bueno, sí. Roberto De Aversa, no he estudiado italiano tampoco. Así vale, pues Roberto De Aversa, que ahí lo estamos viendo, es un entrenador experimentado, que ha tenido etapas en el Lecce y en la Sampdoria, y firma hasta final de temporada. Esta fórmula de entrenador interino que están utilizando muchos equipos, pues bueno, el Torino también lo ha querido hacer con este entrenador experimentado en la Serie A. Veremos qué tal le funciona y su próximo partido es el Torino ante la Lazio, este mismo domingo a las 6 de la tarde. Veremos qué tal le va a este nuevo entrenador. Hay que decir también que a Baroni le echaron por su partido contra el Hellas Verona. Ah, no, perdón, se me ha ido. No, contra el Hellas Verona es la única victoria que consiguió, verdad. Le echan, como digo, por el partido contra el Genoa, que pierden 3-0. Es verdad, sí, pero también hay una goleada muy dura contra el Como, que el Como le golea por 6-0. Ya ves. Entonces, esos dos partidos son los que han hecho mucho daño al entrenador italiano. Nos vamos a la Bundes. ¿Querías decir algo, Hugo? Iba a repasar un poco a la trayectoria de Aversa. Si no bueno, Lecce y Sampdoria en la Serie A. Sí, es lo que más tiene, ¿no? Bueno, y el ascenso con el Parma en 2017. Vale, y el ascenso con el Parma. No, si es un entrenador experimentado, ya lo hemos dicho. Sí, la cosa es que tampoco llega a conseguir nada con ninguno de sus equipos, no llega ni al punto por partido. Creo que lo que quieren es salvar la categoría y ya está. Y se acabó. Y echar por eso es un entrenador interino. Nos vamos a la Bundes, donde hemos tenido una noticia sorprendente. Jürgen Klopp, el que estamos viendo en pantalla, que ahora mismo es director general de fútbol en el grupo Red Bull, podría dejar este cargo y podría volver a los banquillos. En este caso, desde Austria están en duda, a pesar de que tiene contrato hasta 2029. Se rumorea que su desempeño no ha cumplido expectativas, lo que podría llevar a su salida anticipada. Su regreso a los banquillos podría atraer el interés de clubes y selecciones importantes. Se habla, por supuesto, del Real Madrid, pero también se habla de la selección inglesa si a Thomas Tuchel no le va bien en el Mundial de 2026, y también se hablaba, por ejemplo, de otros equipos como Chelsea y Manchester United, pero el propio Klopp dijo que si entrenaba algún día otra vez en la Premier sería al Liverpool. Otra vez. Efectivamente. Mira que, bueno, yo ya me parece que lo comenté hace poco en algún programa, que mi equipo fetiche es el Liverpool, entonces pues Jürgen Klopp es el culpable de que esto sea así. Te posicionas como periodista, ¿eh? ¿Dices de qué equipo eres? Bueno, no. Yo digo que el Liverpool me gusta mucho. Aquí... Has dicho tu equipo fetiche, eso es posicionarte. Bueno, pues mi equipo fetiche es el Liverpool, sí, vale. Me posiciono. En este caso sí. Solo con Liverpool y con Luego si te llegan críticas y tal, no... Bueno, que me vengan al No quiero responsabilidades, ¿eh? No, la culpa es mía. Vale. La culpa es mía. La volea no tiene nada que ver. Yendo con Klopp. No, tampoco entiendo muy bien el problema que tiene la directiva del Salzburgo con él. No es Salzburgo, es Red Bull. Ah, es el Red Bull. Es el grupo Red Bull. Él tiene un cargo de director general de fútbol en el grupo Red Bull hasta 2029. De hecho, Klopp está viviendo en Mallorca. Ah, pues... Pues a ver, lo que quieren es un poco, yo creo que querían tener una figura potente, digamos, dentro de lo que es el mundo del fútbol como director general de fútbol, pero yo no sé qué pretendían hacer con él, sinceramente. Claro, pues, Klopp lo que ha sido bueno es en los banquillos. Fuera de eso, es que no sé, es que yo la figura que tenía Klopp en el grupo Red Bull tampoco la entendía mucho, sinceramente. También te digo, no es información mía, todo tengo que decirlo, lo he escuchado a más periodistas, pero se dice,
no sé si ha salido pública en algún medio, espero que sí, porque si no estoy metiendo la gamba, parece ser que Klopp deja los banquillos por un tema médico, por salud. Ostras. Entonces, que le recomiendan que deje los banquillos, por eso deja un poco el Liverpool. Entonces, no sé tampoco si su vuelta está supeditada a que ya de forma de salud está mejor o lo que sea, pero claro, a mí el protagonismo que tenía Klopp en el grupo de Red Bull es que me sorprendía, porque es un entrenador que lo ha hecho muy bien en los banquillos, pero fuera de eso, es que no sé qué pretendían con él. No, yo no entiendo muy bien la figura. No sé. No, Mira, bueno, se habló mucho de la vuelta de Klopp a los banquillos con la destitución de Xabi Alonso. Claro. Por eso digo que sigue sonando para el Real Madrid porque está Álvaro Arbeloa, pero no está convenciendo mucho y en verano puede ser que lo acaben la Y de hecho, con la mala racha de Arne Slot, también hubo gente que pedía de vuelta a Klopp. Eso es. Pero yo creo que, mira, que Slot, si lo echan, el que va a llegar es Xabi Alonso, desde mi punto de vista. Seguramente. Nos vamos a la Ligue 1, donde hemos tenido otro... Perdón, madre mía, me muero. Otro entrenador destituido. En este caso es el de Stefan Gilly, el que era hasta ahora el entrenador del París FC. Tenía una muy mala racha de resultados. Está 15º en la Ligue 1, a tan solo 6 puntos de la zona de descenso. Es decir, que está a 6 puntos de la zona de descenso y de ese playoff a descender. Están empatados el Auxerre y el Nantes. Están empatados con 17 puntos. Así que bueno, sí, es un proyecto que tiene mucho dinero, que es un entrenador que fue el artífice de llevarlos a ascender a la Ligue 1, que llegó en 2023, pero es verdad que empezaron muy bien la temporada, pero que han acabado de manera horrorosa. Sí, bueno, desde que eliminaron al PSG de la Copa, no sé yo si han conseguido mucho más. Mira, tuvieron una derrota súper lamentable ante el Lens por un marcador de 0-5 y el empate ante el Toulouse por 1-1, que es lo que ha acabado echándole a Stefan Gilly. Sí, lo tengo apuntado, las primeras 11 jornadas consigue 4 victorias y se posicionan cómodamente en media tabla, entonces por esa parte bien, y las 12 jornadas de después, que es hasta el día de hoy, solo consiguen una victoria y se encuentran a 6 puntos del playoff de descenso, que es lo que has comentado. Y del descenso porque están empatados a puntos, 17 puntos los dos equipos. Pues eso. Además de ser eliminados en octavos en Copa contra el Lorient, después de haberse cargado el PSG, que es de estas cosas que tiene el fútbol que no acabas de entender. Pero bueno. Por supuesto, tienen ya reemplazo. Nada más de anunciar la destitución, anunciaron su reemplazo, que es Antoine Koumbaré, el que es el entrenador francés, ahí lo estamos viendo en pantalla. Es el nuevo entrenador del París FC, firma un contrato hasta 2027 por la destitución de Stefano Gilly, por esa racha preocupante negativa que llevaban en la Ligue 1. Koumbaré enfrenta el desafío de revertir la situación y asegurar la continuidad en el club en la máxima categoría del club francés, porque el París FC, es un equipo que tiene muchísima pasta, muchísima pasta, todo hay que decirlo. Y luego también hay que tener en cuenta una cosa: Koumbaré es el primer entrenador del PSG de Qatar. O sea, el primer entrenador del PSG catarí es Koumbaré, que luego ha tenido trabajos como en Nantes, por ejemplo. No, ha pasado por toda la... Por eso, ha pasado por muchísimo... tiene mucha experiencia en la Liga Francesa, pero sus últimos trabajos no eran buenos. O sea, su etapa en el Nantes tampoco es que fuese súper exitosa, la verdad. No, bueno, de hecho está dos cursos en el Nantes, tiene 2 etapas ahí. Sí. Bueno, esto me parece interesante decirlo, es natural de Nueva Caledonia. Sí, es verdad. Me parece muy exótico, cuanto menos. Y sí, exentrenador de... Voy a decir la lista de equipos. Estrasburgo, Valenciennes, PSG, Lens, Guignap, Dijon, Toulouse, Nantes en 2 ocasiones y ahora París FC, coincidiendo justo su época de Valenciennes como sus mejores años en Francia, consiguiendo el ascenso el primer año que llegaron a Segunda División, o sea, nada más, como hizo el Mallorca aquí en España, nada más ascender a Segunda División, consiguieron ese mismo año el ascenso a Primera, y en Primera consiguieron la permanencia en el primer año, y los 2 siguientes una media tabla cómodo, ¿no? Una situación cómoda en el equipo. Sí. Bueno, va a debutar este mismo fin de semana, el domingo 1 de marzo también, a las 3 de la tarde ante el Niza, un partido de duelo directo. O sea, ya te enfrentas, es llegar y duelo directo. Veremos qué tal
lo hace, pero Andy Onrubia, por ejemplo, no entendía la contratación, que es el periodista que mejor sabe, o que más sabe, mejor dicho, perdón, de la Ligue 1. Y vamos a una noticia internacional que me ha parecido interesante y en la que vamos a poder debatir un poquito porque hemos llegado bien de tiempo. Estamos viendo esta imagen, que esto es México. Tras la muerte, en este caso, o bueno, desde que mataron, mejor dicho, Estados Unidos al narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, o mejor dicho, el Mencho, desde que lo mataron, ahora mismo México está viviendo una situación dramática. Ya sabemos que México es sede del Mundial 2026, pero Infantino ha salido a decir que tranquilos, que él por supuesto confía en México para poder albergar el Mundial. Ha asegurado que se siente muy tranquilo respecto a la capacidad de México para organizar partidos del Mundial, pese a los recientes brotes de violencia protagonizados por el cártel de Jalisco Nueva Generación en Guadalajara, que por cierto España juega un partido allí en Guadalajara. Las declaraciones son recogidas por AFP y son citadas por la BBC, el diario inglés. Llega en un momento de máxima tensión en el país norteamericano, no, es Centroamérica. Centroamericano. ¿No? Bueno, sí, en verdad Norteamérica es parte de Norteamérica. Es Norteamérica. Sí. Es Centroamérica. México es Centroamérica y Estados Unidos es Norteamérica, junto con Canadá y Alaska. Me sonaba. Entonces, eso. Claro, aquí tenemos un problema, y es que cuando matas a un narcotraficante, que es un narcotraficante, pero muchas veces da estabilidad al país. Tenía, no sé si se dice, contratados a 42.000 personas de México, o sea, en México, que trabajaban para él o para este cártel, mejor dicho. Cuando matas a alguien así, claro, tienes dos opciones, o que salga una de esto de libertad, o que empieza a haber muchísima más violencia, y es lo que está pasando. También pasó, como por ejemplo, con la caída de Pablo Escobar, con, por ejemplo, la caída de los hermanos Gilberto, de los hermanos Rodríguez Orejuela, también pasó en Cali, que también pues los cárteles, los que están por debajo, digamos, no quieren quedarse en un segundo plano, y entonces lo que hacen es actos de violencia en el país. Claro, es que estamos a poquitos meses del Mundial de 2026, entonces esto es una situación muy, muy complicada, Hugo. Veremos cómo se acaba solucionando, pero no sé qué. La verdad es que el futuro es muy incierto y tiene muy mala pinta. Sí, la verdad, yo, mira, lo he pensado, he estado comentando con gente cercana mía, pero de utopía completamente, de decir, ostras, qué bonito sería como periodista, siendo que me gusta también mucho el fútbol, qué bonito sería ir a cubrir parte del Mundial. Claro, y digo, ostras, es que México, ya de por sí México, a mí me daba un poco de miedo para ir a cubrir a ciertas zonas, que igual probablemente justo las zonas donde se albergarán partidos del Mundial pues tampoco serán muy conflictivas. Bueno, ahora sí, porque todo esto está pasando en Guadalajara. La cosa es que si antes ya me daba miedo, ahora no es que me dé miedo, es que voy a pasar pánico por los periodistas que tengan que viajar a ciertas ciudades de México para cubrir partidos del Mundial, incluido pues todo el equipo que llevará a España, tanto a la selección convocados, como el cuerpo técnico, como periodistas. Me parece que si esto no amaina en breves meses, no creo que fuera buena idea que siguiera estando México como sede. Recordemos que el Mundial empieza en junio y ahora mismo tenemos los meses de marzo, abril y mayo. Tenemos 3 meses para que esta situación termine. Hombre, yo pondría mitad de mayo porque no me la jugaría a mover todo a última hora por si acaso les apetece por... Conociendo cómo es Infantino me puedo esperar cualquier cosa. Hombre, seguramente. Cualquier cosa. Lo dicho, la situación pinta muy mal. Ya sabemos que Trump, o Estados Unidos en este caso, fue quien se encargó de matar a El Mencho. Para variar. Pero claro, lo dicho, cuando una persona tiene contratada a tanta gente y a veces da estabilidad, entre comillas, a un país, es complicado. Porque claro, ahora los cárteles están empezando a hacer mucha más violencia en el país. Entonces, estoy convencido de que esto se podrá solucionar.
pero no sé cuándo. Ese es mi punto, que no sé si vamos a llegar a que el Mundial de 2026 se pueda celebrar o no. Pero lo dicho, la situación en México es esta, podéis mirar vídeos, podéis ver imágenes, ya lo hemos visto antes, autobuses quemados, se están haciendo tiroteos por las ciudades, sobre todo en Guadalajara, que es donde más ha sucedido todo. Pero lo dicho, esperemos que termine todo de una buena manera y que se pueda solucionar la situación antes del Mundial y que podamos tener un Mundial tranquilos y en paz, y sobre todo que la ciudadanía mexicana pueda vivir tranquila hasta como lo han estado haciendo hasta ahora. Y ahora nos vamos a repasar los resultados de la Europa League y de la Conference League de manera rápida. Tenemos los partidos de la Estrella Roja, que perdió 0-2 ante el Lille remontó y por lo tanto queda una eliminatoria de 1-2, así que el conjunto francés pasa. El Stuttgart, que perdió 0-1 ante el Celtic, pero llevaba una eliminatoria muy encarrilada de la ida, por lo tanto gana la eliminatoria por 4-2 y el equipo alemán estará en octavos. El Celta de Vigo, que consiguió ganar su partido ante el PAOK por 1-0 y con el buen resultado que traía de la ida de Grecia, la eliminatoria ha quedado en 3-1. El equipo vigués pasa a la siguiente fase. El Nottingham Forest, que perdió 1-2 ante el Fenerbahce, pero venía de ese 0-3 de la ida, por lo tanto el marcador final es de 4-2 y los ingleses estarán en octavos. Y por último, el Bolonia ganó 1-0, al igual que ganó en la ida, y por lo tanto 2-0 ante el Brann, que estará, como os digo, en la siguiente fase. Y en la Conference League, 2 partidos. La Fiore sufrió, y de qué manera, porque perdió el partido 0-4, llevaron el partido a la prórroga, perdió el partido 0-3. Llevaron el partido a la prórroga y en la prórroga marca 2 goles la Fiore y acaba remontando, y por lo tanto se lleva la eliminatoria, pero tuvieron que sufrir y mucho los de Bagnoli. En la eliminatoria final quedó 5-4 ante el Jagiellonia de Białystok. Y por último, el Crystal Palace consiguió ganar 2-0 al Zrinjski y por lo tanto la eliminatoria fue de 3-1 global y pasará a ese sorteo de los octavos de final. Así que todos los equipos de las 5 grandes ligas han pasado a esos octavos de final. Así que estamos de enhorabuena, Hugo. Sí, bueno, de enhorabuena. A mí me hubiera gustado. Yo estaba viendo el partido del Jagiellonia y hubo un momento que parecía, no hincha suyo, pero aficionado. La verdad es que me pareció un equipo bastante, muy diferente a lo que se vio en la ida. Sí. Y muy trabajado, yo creo. El hat-trick que mete, ¿cómo se llama? Que lo tenía Mazurek. Sí, no, el partido estuvo muy entretenido, pero yo, por supuesto, iba con la Fiore. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Por supuesto, buenas noches a todos. Si queréis seguir viendo estos programas, ya sabéis, los viernes a la misma hora en este mismo canal, en 7 Zaragoza Televisión, y podéis seguir en todas las redes sociales, tanto a La Volea como a 7 Zaragoza Televisión. Nos vemos la semana que viene en este mismo canal y a esta misma hora. Buenas noches. Buenas noches.